Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta clase número 6 de hermenéutica. Hoy el punto 2 o 2.2, la poesía hebrea. Antes de iniciar con esta interesante clase de comentarios a Terry, quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor. Hemos buscado la forma de llegar a los líderes cristianos a nivel mundial y llevar un recurso que tal vez muchos no pueden conseguir. Nos referimos a cursos de griego, análisis gramaticales, cursos de hermenéutica, introducción al Nuevo Testamento y otros recursos más que hemos grabado, estamos grabando, queremos grabar en YouTube. Estos videos están condensados o sistematizados y ordenados en estas páginas que yo le presento de manera gratuita, con el fin de ayudarle a los líderes cristianos, líderes de las iglesias diferentes que desean formar y ser formados. Líderes formados son líderes que no son engañados. También tenemos la página en Overblog, donde también hay algunos recursos que me gustaría que usted visitara. Tenemos una página, un grupo, más bien en Facebook, Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega, cuyo objetivo es compartir también estos videos, de manera que lo invito para que sea parte del mismo, sea parte de este proyecto. La forma más fácil de utilizar estos recursos es escribiendo en Google mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán los recursos que nosotros tenemos. Lo invito para que visite estas páginas que se han elaborado de manera gratuita para la Iglesia del Señor. También durante varios años hemos trabajado en este proyecto una especie de diccionario exegético que tenga los elementos básicos fundamentales para hacer una traducción bíblica de manera sencilla, de manera fácil, de manera que no nos compliquemos y nos traumemos con el griego. Y hemos creado este diccionario Escava Digital. Es un diccionario digital en línea que usted puede acceder y que realmente puede hacer una traducción en momentos rápidos. Entonces lo invito para que usted también lo explore. Fácil de utilizar, y también es un complemento de los cursos que estamos llevando. Sí decirle que estos cursos que nosotros llevamos, comentarios a Terry, son complemento de los otros cursos. Estamos dando cursos de griego, estamos dando análisis gramaticales, estamos dando este curso, está también qué dice la Biblia con algunos temas. Todos estos temas están concatenados. El curso de griego koiné lo que busca es enseñarle a usted a hacer una traducción del Nuevo Testamento. Y más que eso, también el curso de griego koiné nos ayuda a hacer un análisis gramatical del Nuevo Testamento, no solo traducirlo, sino hacer un análisis morfológico, un análisis sintáctico del Nuevo Testamento. Ese es el objetivo de los cursos de griego, por lo que lo invito para que usted comience con varios cursos de griego que tenemos en las páginas que les acabo de mencionar y que usted podría estar llevando semanalmente sin mucha prisa, pero con disciplina, estos cursos. A ese curso se le complementan los análisis gramaticales. En este momento estamos trabajando con el libro de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, por ahí vamos, y vamos a seguir analizando todo el Nuevo Testamento despacio, pero queremos que usted aprenda. Y los que saben
pues queremos invitarlos para que también hagan sus análisis y compartan con la iglesia lo que el Señor les ha dado, los conocimientos que tengan, compartirlos con la iglesia, que hagan análisis en YouTube, que le lleguen a la iglesia cristiana, porque tenemos que formar a todas las personas que creemos en Jesús, que creemos en la Sagrada Escritura, y entonces los insto y los invito. Aquí estamos haciendo en hermenéutica, en este momento es el primer curso de hermenéutica completo que estamos dando. Estamos comenzando con la lectura y el comentario de Terry. El comentario de Terry, de Milton S. Terry, el objetivo es ver sus aportes, pues comentarlos, tal vez criticarlos, luego ver otro libro, y así vamos a ir analizando diferentes libros de hermenéutica, comenzando por los libros más relevantes, los que tienen más eco dentro del campo cristiano. Lo invito entonces para que leamos estos libros, los comentemos, tome notas, sea parte activa de este curso. No solamente se trata de escuchar, se trata de que usted tome un cuaderno, tome un lapicero y tome apuntes, detenga el video y analice el video. Analícelo despacio. Si es muy extenso, analícelo en 2, 3, 4, 5 partes. Eso entonces, porque este curso de hermenéutica nos va a ayudar con la Sagrada Escritura en la hermenéutica, es decir, en la interpretación, porque el Nuevo Testamento puede decir: si tu ojo peca, sácatelo, pero ¿quiere decir que debemos sacarnos los ojos? O cuando Jesús dice: no juren absolutamente por nada, ¿será que no hay que jurar? ¿Que es prohibido jurar? Cuando dice Jesús: no llaméis padre a nadie, sino solo a Dios, no llaméis maestro a nadie, ¿será que eso es literal? Cuando Jesús dice: mi Padre y yo somos uno, ¿será literal? ¿O hay un simbolismo detrás de todas esas palabras? Y podríamos seguir con miles de ejemplos. Pues ahí es donde interviene la hermenéutica, que nos va a llevar a hacer un análisis interpretativo del Nuevo Testamento de manera objetiva. No la interpretación subjetiva, que cada uno interpreta la Biblia a su manera, sino que la Biblia debe interpretarse con ciertas normas, reglas. Se habla de método. Método es porque es una forma en que realmente nos permite ser objetivos a la hora de interpretar la Biblia y no ser subjetivos o decir cada uno lo primero que se le venga a la cabeza. Bien, lo otro es, bueno, suscríbese a mi canal de YouTube, suscríbese también a la herramienta digital, este diccionario, escamadigital.com, que es el diccionario digital de los exegetas, y ayuda a la evangelización. Comparte este video en tus redes sociales y de esa manera estamos colaborando con la evangelización. Este es Milton Spencer Terry, el creador de este libro, Hermenéutica, que es el que estamos comentando. Es un pionero de la hermenéutica actual, porque él murió en 1914, pero nos deja un libro que a partir de sus conocimientos se han disparado una cantidad enorme de lo que él dijo. Actualmente se ha actualizado mucho, con muchos hermeneutas actuales. Entonces, pero estamos partiendo del inicio de él. En su libro nos presenta la siguiente estructura. El capítulo 1 ya lo vimos, cualidades del intérprete, es el primer programa. Métodos de interpretación, ya lo vimos en el capítulo 2. La hermenéutica en general, capítulo 3, que es la hermenéutica que sirve para todas las disciplinas. El punto de vista histórico, ¿verdad? Cuando hacemos un análisis, nuestro método teológico es el histórico gramatical, es decir, tomamos en cuenta lo que nos dice la historia. Nos vamos a conocer las costumbres del tiempo de Jesús, es decir, tomamos en cuenta un montón de elementos: el autor, dónde vivía, qué acontecimientos políticos ocurrían en aquel momento, en qué año se gestó el libro. Es decir, tomamos en cuenta la parte histórica para poder hacer un análisis histórico
Y gramatical es el que nos ayuda con el griego. Luego tenemos en la segunda parte las hermenéuticas especiales, que ya hablamos, y hoy capítulo 2, la poesía hebrea, que hoy nos toca ese capítulo 2 que vamos a tratar de, y aquí hay bastantes capítulos que vamos a ir viendo. Aquí está la formación integral, el curso de griego, el análisis gramatical y los cursos de hermenéutica, que tenemos que ir viendo casi unidos, porque ellos digamos, son complementarios, se complementan. Bien, vamos a tratar la poesía hebrea. La poesía hebrea, comenzamos con que nos dice Milton Terry: buena parte del Antiguo Testamento está compuesto en un estilo y forma de lenguaje por arriba de la simple prosa. Bueno, hay que explicar que el lenguaje de prosa, la prosa es como hablamos nosotros. Esa es la prosa, pero hay otros estilos, y obviamente aquí nos va a hablar de la poesía, que es un estilo que abunda mucho en el Antiguo Testamento y que tenemos que conocer un poquito de esa poesía hebrea. Los libros históricos, ¿verdad?, es una parte del Antiguo Testamento, que sabemos que hay libros históricos, hay libros poéticos, hay diferentes libros, los proféticos, etcétera, son diferentes. Y los libros históricos abundan en vibrantes discursos, discursos emocionantes, odas, piezas líricas, salmos, fragmentos de cantos. Casi la mitad del Antiguo Testamento está escrito en ese estilo poético. Pero la poesía de los hebreos tiene peculiaridades, características propias, tan notables y distintas de las de otras naciones. Es muy diferente la poesía hebrea de la poesía griega, como su propio idioma es diferente de las otras familias de idiomas. Entonces no podemos pensar en una poesía hebrea igual a la poesía de los griegos, por ejemplo. Dice que su metro no se compone de sílabas, sino de sentencias y de sentimientos. Entonces no va a girar mucho en la parte matemática, sino en la parte de sentencias y en la parte de sentimientos. Por ahí va la poesía de los hebreos. Hablando con propiedad, dice que la poesía hebrea nada sabe de pie métrico, de versificación análogos a la forma poética de las lenguas indoeuropeas. No sabemos nada. La poesía hebrea no sabe nada de las características de las poesías de los pueblos que le rodean. Las sabias e ingeniosas tentativas de algunos hombres eminentes por fabricar un sistema de metros hebreos se consideran fracasadas. Hay muchas personas que hicieron intentos para tratar de descubrir en la Biblia una poesía similar a la que tenemos nosotros en Occidente, y entonces han fracasado, porque realmente no encontrarás poesía griega en el texto hebreo. Se nota bien en la poesía hebrea el estilo elevado, entonces note, estilo elevado, armonía, paralelismo de sentencias, el fluido sonoro de palabras gráficas, el arreglo artificial de cláusulas, las repeticiones, las transposiciones, la antítesis retóricas que constituyen la vida de la poesía. Es decir, es una poesía muy diferente a la poesía que conocemos, pero es una poesía que se puede distinguir claramente en el Antiguo Testamento. Dice que la forma de metro silábico no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Generalmente se reconoce ahora que el aspecto distintivo, que es lo que distingue la poesía hebrea, consiste en el paralelismo de miembros. Esta es la característica más importante de la poesía hebrea, el paralelismo de miembros. Y esto constituiría una forma muy natural para sentencias tan cortas y vívidas como son las que caracterizan a la sintaxis hebrea.
Basta que el alma se llene de profunda emoción, que eso es el producto de la poesía, ¿verdad? Llenar el alma de profunda emoción, que las ardientes pasiones muevan el corazón, den brillantez al ojo y hagan elevar la voz, para que las sencillas sentencias de la prosa hebrea tomen espontáneamente forma poética. Desembarazado de las trabas, de las limitaciones métricas, el poeta hebreo gozaba de una libertad peculiar, es decir, ciertas características muy propias del poeta hebreo. Era dueño de expresar en gran variedad de formas los sentimientos de la pasión, que es lo que hace la poesía, ¿verdad? Nada más que en la forma hebrea es diferente a la forma griega, hablemoslo así. No podemos dar demasiado énfasis al hecho de que alguna forma estructural es necesaria a toda poesía, ¿verdad? Dice que no hay que darle demasiado énfasis a ese hecho. Los elementos de la poesía son, esos son los elementos: invención, inspiración y forma expresiva. Pero todo el genio de posible inventiva y toda la inspiración de la pasión más ardiente se estrellarían contra la absoluta falta de algún molde adecuado en que presentarlos. Entonces el molde, que son los metros y todo esto, no lo encontramos. Cuando las creaciones del genio, las creaciones del genio y de la inspiración han tomado una forma monumental en el lenguaje, esa forma viene a constituir una parte esencial del todo. De aquí la imposibilidad de traducir la poesía de Homero, de Virgilio o David a la prosa castellana o de cualquier otro idioma, al mismo tiempo conservar el poder y el espíritu del original. Es decir, es casi imposible traducir exactamente lo que estos autores, incluyendo Homero y Virgilio, que no son Homero griego, Virgilio latino, David hebreo, traducir la poesía de ellos a la poesía, a la prosa castellana, a la prosa, otro sistema, y conservar ese poder y ese espíritu del original es imposible, nos dice Terry. La traducción de Bayardo del Fausto es una obra maestra por el hecho de que con éxito notable ha conseguido verter de un idioma a otro no simplemente pensamiento, sentimiento y el significado exacto del autor, sino también forma y ritmo. Como lo sostienen autoridades eminentes, la primera cuestión a considerar en una obra poética es el valor de su forma. La poesía no es meramente una forma de expresión, sino que es la forma de expresión que cierta clase de ideas exigen absoluto. En realidad, la poesía puede distinguirse de la prosa, la poesía de la prosa, por el simple hecho de que es la expresión de algo en el hombre que es imposible expresar con perfección en ninguna otra forma que la rítmica. Es inútil decir que el significado desnudo es independiente de la forma. Al contrario, la forma contribuye esencialmente a la plenitud del significado. En la poesía, que se perpetúa mediante su propia vitalidad inherente, no existe unión forzada de estos dos elementos. El intentar representar poesía en prosa es cosa muy parecida a querer expresar con palabras lo que dice la música en su lenguaje. Eso lo entendemos bien. La poesía hebrea es probablemente más susceptible de traducción que la de ningún otro idioma por los motivos que hemos expresado más arriba. No hay ritmo ni escala métrica que cuidar al traducir. Es esencial preservar dos cosas: el espíritu y la forma. Y ambas son de naturaleza que hacen posible el reproducirlas en alto grado en casi cualquier otro idioma. Tome en cuenta entonces estos dos elementos, espíritu y forma. En tanto que el espíritu
y la emoción de la poesía hebrea se deben a una combinación de varios elementos, el paralelismo de sentencias es un aspecto muy notable de forma externa. Las sentencias breves, y vívidas, que son una característica peculiar del lenguaje hebreo, conducen por un proceso muy natural a la formación de paralelismos en poesía. El deseo de presentar un asunto en la forma más impresionable posible conduce a la repetición, y la tautología aparece en formas ligeramente variadas de un mismo y único pensamiento, como se ve en las siguientes líneas de Proverbios 1, 24, 27. Ponga atención. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Bien, eso es un ejemplo. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Las formas más comunes y regulares del paralelismo hebreo, y eso es lo que se está viendo, Loth las clasifica bajo tres divisiones generales que él llama sinónima, antitética y sintética. Entonces vamos a un momentito acá para que usted no pierda el hilo. Se hablaba de la repetición, la tautología, aparecen ligeramente variadas de un mismo y único, como se ve en las siguientes líneas. Entonces aquí habría que hacer un análisis, ¿verdad?, de estos, donde aparecen tautologías y repeticiones constantes. Pero eso es lo que usted tiene que ir captando en lo que vamos leyendo. Entonces estamos hablando del paralelismo hebreo, sinónima, antitética y sintética. ¿Estamos? Y vamos a ver eso. Estas a su vez se subdividen según que las líneas formen simples pareados o tercetos o tengan correspondencia medida en sentimiento y extensión, o sean desiguales y quebradas por repentinas explosiones de pasión o por alguna repetición impresionante. Comenzamos con el paralelismo sinónimo. El paralelismo sinónimo. Presentamos aquí algunos pasajes en los cuales las diferentes líneas o miembros presentan el mismo pensamiento con ligeras alteraciones en la forma de expresión. Dentro del paralelismo sinónimo hay específicamente tres clases de paralelos sinónimos. Veamos el primer paralelo, el paralelo idéntico. Se llama así cuando los diferentes miembros se componen de las mismas o casi las mismas palabras. Enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Ahí hay un paralelo idéntico. Idéntico porque se repiten las mismas o casi las mismas palabras, ¿verdad? Enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Esto es una poesía que podríamos decir que tiene un paralelismo sinónimo, y en este caso el paralelismo sinónimo es idéntico. Vea alzaron los ríos, oh Yahvé, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Alzaron los ríos, alzaron los ríos, alzaron los ríos. Nota, son las mismas palabras de esta poesía. Hay también lo que se llama el paralelismo similar en el sinónimo, que ya no es igual, pero es parecido. Cuando el sentimiento es sustancialmente el mismo, pero el lenguaje y las figuras son diferentes. Porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Porque él la fundó sobre los mares, afirmóla sobre los ríos. Es decir, es una misma idea, una idea muy parecida sobre mares, sobre ríos, ¿verdad? Hay todo un sentimiento similar.
¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Muge el buey junto a su pasto. Junto a la hierba, junto a su pasto. Es lo mismo, ¿verdad? Podríamos decir que son sinónimos, por eso se habla de sinónimo, ¿verdad? Son términos sinónimos que pueden ser dichos en forma distinta, pero viene a ser lo mismo. Ahora hablemos del paralelo invertido. Se llama cuando existe una inversión o una transposición de palabras o sentencias de manera que se cambia el orden del pensamiento. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La obra de sus manos denuncia la expansión. Ahí hay una inversión, ¿verdad? ¿Qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios. Luego, y la obra de sus manos denuncia ¿qué hace la obra de sus manos? Denuncia la expansión. ¿Ve? No guardaron el pacto de Dios, ni en su ley quisieron andar. ¿Ve? Hay una inversión, ¿verdad? No guardan el pacto de Dios, ni en su ley quisieron andar. Entonces ahí hay una especie de transposición de palabras. Pero es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? No guardar el pacto de Dios es lo mismo que ni en su ley quisieron caminar, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, viene a ser lo mismo que la obra de sus manos denuncia la expansión. Aquí veamos esto. Bajo esta división cae todo pasaje en el cual hay contrastes, oposición de pensamiento presentado en las diferentes sentencias. Esta clase de paralelismo abunda especialmente en el libro, estamos hablando ya del número 2, paralelismo antitético. Bajo esta división cae todo el pasaje en el cual hay contraste. Ya no es sinónimo como estábamos viendo otro, ahora viene el paralelismo antitético, es el que se contradice, antítesis, ¿verdad? Contraste, oposición de pensamiento presentado en las diferentes sentencias. Esta clase de paralelismo abunda especialmente en el libro de Proverbios, por el hecho de adaptarse particularmente para expresar máximas de sabiduría proverbial. Hay dos formas de paralelismo antitético. Entonces vamos a ver las dos antitéticas. El paralelismo simple, cuando el contraste se presenta en un solo dístico de sentencias simples. Veamos. La justicia engrandece la nación. El pecado afrenta a las naciones. Hay un contraste, ¿cierto? ¿Qué hace la justicia? Engrandece la nación. ¿Qué hace el pecado? Afrenta a las naciones. Es decir, uno beneficia, otro destruye. La lengua del sabio favorece el saber. Favorece el saber. Pero ¿qué hace la boca del necio? Difunde necedad. Hay un contraste. Un instante dura su ira. Su favor, toda una vida. ¿Verdad? Hay un contraste. Pasamos a el paralelismo antitético, el segundo, que es paralelismo compuesto, que es el segundo tipo en el paralelismo antitético. Cuando hay dos o más sentencias en cada miembro de la antítesis. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Hay dos, ¿verdad? El buey conoce a su dueño, el asno. Hay dos o más sentencias. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Entonces ya es más, es compuesto, ya no es uno, ¿verdad? El simple, el anterior, que es un contraste, aquí hay varios contrastes. El buey conoce a su dueño, es uno, el asno al pesebre de su señor. Ahora viene el contraste, Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ahora veamos el otro. Por un momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Aquí viene digamos, una oposición. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con pasión eterna tendré compasión de ti. Es decir, es compuesto esto. Y vienen las ideas que se contraponen. Ahora veamos el paralelismo sintético. El sintético. Vamos a ver el paralelismo sintético. El paralelismo sintético o constructivo consiste, según la definición de Locke, y lo vamos a leer, solo en la firma de construcción en la que una palabra no responde a otra, ni una sentencia
otra sentencia como equivalentes opuestas, pero hay una correspondencia e igualdad entre diferentes proposiciones con respecto a forma y giro de toda la sentencia de las partes constructivas, tales como cuáles: el nombre responde a un nombre, el verbo responde a un verbo, el miembro responde a un miembro, la negación a la negación, la interrogante al interrogante. El paralelismo sintético tiene varios. Hay dos clases de paralelismo sintético. El paralelo correspondiente, que lo vamos a ver aquí en primer lugar. El paralelo correspondiente es cuando existe una correspondencia formal, intencional, entre sus sentencias relacionadas, como en el ejemplo siguiente tomado del Salmo 27:1, donde la primera línea corresponde con la tercera y la segunda con la cuarta. Dice, la primera línea, que es esta, corresponde, dice, con la tercera, y la segunda corresponde con la cuarta. Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿verdad? ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Ve? Entonces, Yahvé es mi luz, mi salvación, y la tercera línea, Yahvé es la fortaleza de mi vida, se corresponden. ¿Y de quién temeré? Y la última, ¿de quién he de, en forma interrogativa? ¿Ve? La interrogante al interrogante, la afirmación a la afirmación. Este mismo estilo de correspondencia se nota en el siguiente paralelismo antitético compuesto. Veamos este. Vergüenza y confusión caigan a una sobre los que se ríen de mi mal. Se cubran de vergüenza e ignominia los que se envalentonan a mi costa. Canten y alégresen los que se deleitan en mi justicia. Y digan siempre sea ensalzado Yahvé, que ama la paz de su siervo. Y viene el mismo estilo, ¿verdad? El mismo estilo de corresponderse. Vergüenza y confusión caigan en una, se cubran de vergüenza e ignominia, canten y alégresen, y digan siempre sean ensalzados. Esto corresponde, ¿verdad? Igualmente la otra, que es sobre los que se ríen de mi mal, los que se envalentonan, eso es lo malo, el opuesto, los que se deleitan en mi justicia y que aman la paz. Nada más que este es positivo, esto es vergüenza y confusión, esto es malo, sobre los que se ríen de mí, sobre los malos, se cubran de vergüenza e ignominia los que se envalentonan. Esto es al pecador, digámoslo así, al malo, pero vea eso, canten y alégresen los que se deleitan. Estas cuatro es sobre el justo, ¿verdad? Y se va viendo el paralelismo sintético. Bien, veamos el segundo, el paralelo acumulativo del paralelismo sintético. Cuando hay una culminación de sentimiento que corre a través de los paralelos sucesivos, o cuando existe una constante variación de palabras, de pensamientos, por medio de la simple acumulación de imágenes o de ideas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Buscad a Yahvé, en Isaías, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, vuélvase a Yahvé, quien tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. Aparte, vamos a ver ahora que hay otros paralelismos. Aparte de estas formas más regulares de paralelismo, existen numerosas peculiaridades en la poesía hebrea que no han de clasificarse bajo ninguna regla o teoría de prosodia. Los vuelos poéticos de los antiguos bardos desconocían tales trabas, y por medio de giros imprevistos, así como de líneas rotas y desiguales, y de repentinas y breves explosiones de oración o de sentimentalismo, producían una gran variedad de expresivas formas de sentimiento. En el periodo posterior del lenguaje hallamos un número de poemas artificiales en los cuales los varios versículos o líneas comienzan
con una de las letras del alfabeto hebreo en su orden regular. Muchos habrán visto eso ya en el Antiguo Testamento, en muchas partes. Aquí vienen unas, por ejemplo, el Salmo 111, 112, si usted lo busca, las líneas o mitades de versículos están arreglados en orden alfabético. Aparecen todas las letras del alfabeto por línea Aleph, Bet, Gimel, etc. Y igualmente en los Salmos 25, 34, 145, el Proverbios 30, 10, 31, Lamentaciones 1 y 22. Cada versículo separado comienza con una nueva letra en orden alfabético. Es un tipo de poesía. En el Salmo 37, con ligeras excepciones de cada 2 versículos seguidos, uno comienza con una nueva letra. En el Salmo 119 y en Lamentaciones, una serie de versículos, cada uno comenzando con la misma letra, se agrupan en estrofas y estas se siguen una a la otra en orden alfabético. Semejante artificio denuncia un periodo posterior en la vida del lenguaje, cuando el espíritu poético, haciéndose menos creativo y más mecánico, produce un nuevo método de forma externa para atraer la atención y ayudar a la memoria. Aparte de toda forma artificial, el idioma hebreo, en sus palabras, frases idiomáticas, conceptos vívidos, poder pictórico, posee una simplicidad y bellezas notables. Para un individuo tan impresivo como el hebreo, todo asunto estaba lleno de vida y la manera de presentar los actos más ordinarios atraían su atención. Aún en su conversación ordinaria ocurren frecuentemente las sentencias patéticas, las exclamaciones sublimes y las profundas sugestiones. Cuán a menudo ocurre en la simple narración la expresión que en hebreo es una palabra he aquí. Cuán gráficamente se describen aún el proceso y el orden de la acción en pasajes como estos. Vea, Génesis 29:1, levantó Jacob sus pies y fuese a la tierra de los hijos del oriente. Veamos, alzó su voz y lloró, y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirle y abrazarlo, y besólo y trájole a su casa. Y alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú. Por otra parte, hay muchos pasajes donde alguna elipsis notable vigoriza la expresión. Veamos. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre, y sacóle Yahvé del huerto del Edén. Génesis 3:22. Vuélvete, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? Salmo 90:13. El esfuerzo de los traductores ingleses por suplir la elipsis del Salmo 19:3-4 estropea el significado. Ellos dicen, no hay dicho ni lenguaje donde su voz no sea oída. La versión castellana, fiel al hebreo, es mucho más impresiva, dándonos a entender que aunque los cielos no tienen lenguaje o voz audible, tales como los que el hombre usa, sin embargo han sido extendidos como un hilo de medir sobre la superficie de toda la tierra, y aunque mudos poseen sermones para las almas reflexivas en todas partes del mundo habitable. Incumbe a la hermenéutica especial el reconocer la forma retórica, distinguir el pensamiento esencial del modo de expresión en que puede presentárselo. Y uno se pone a pensar en tanta gente que agarra la Biblia y la lee literalmente, sin ver si hay algo que tiene simbolismo, es la poesía. Y detrás de la poesía hay todo un mundo de significancia que tiene que descubrir el hermeneuta especial. No se trata de leer por leer, sino si es poético, y casi toda la Biblia es poética, son poesías, son cantos, más en el Antiguo Testamento, donde se recogían historias, pero cantadas. Y no solo en el pueblo hebreo, si nosotros revisamos lo que es la Ilíada de Homero, son poemas grandes que se sabían de memoria, y a los poetas les pagaban para que llegaran a recitar de memoria sus grandes poemas. Pues la Biblia no escapa a esa realidad,
por más que se diga que fue reconstruida en los tiempos del Imperio Babilónico y el Imperio Medo-Persa. Hay toda una variedad de elementos que para ayudar a la memoria se usaba la poesía. La poesía, y en este caso la poesía hebrea, que viene a ser un poquito diferente. Para toda mente pensadora debe ser una cosa evidente que la poesía apasionada de los hebreos no es de naturaleza tal que pueda sujetarse a una interpretación literal. No puede haber una interpretación literal, obviamente lo que acabo de explicar. Muchos de los más hermosos pasajes de los salmos de los profetas han sido elaborados en un estilo de esplendidez en busca del estilo retórico, y sus magníficos paralelismos y estrofas deben ser explicadas como explicamos análogos vuelos de la imaginación de otros poetas. Ese lenguaje esmeradamente elaborado puede servir mejor que otro para hacer más profunda la impresión del pensamiento divino que comunica. No es la expresión literal, sino la enajenación espiritual congénita lo que nos capacita para comprender la fuerza de un pasaje como Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se encenderá en mi furor, arderá hasta lo profundo del Sheol, y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Una poesía. El lenguaje impresionante de Zacarías 11:1-2 no pierde nada del poder de impresionar por el hecho de que el discurso se dirija a las montañas y los árboles como si fueran seres conscientes. Oh Líbano, abre tus puertas y el fuego queme tus cedros. Aúlla o haya porque el cedro cayó, los magníficos son talados. Aúlla o haya porque el cedro cayó, los magníficos son derribados. Una poesía, una poesía. No hay por qué suponer que en la calamidad anunciada por este oráculo ni un solo cedro del monte Líbano ni un alcornoque de Basán fuesen destruidos. El lenguaje es el de las imágenes poéticas, adaptado a producir impresiones, a transmitir la idea de una extensa ruina, pero sin tener nunca la intención del ser entendido literalmente. Y lo mismo pasa con las sublimes descripciones de Yahvé que se hallan en los salmos y los profetas. Su inclinarse a mirar de los cielos, que dice que Dios miró desde los cielos, a descender en una nube debajo de sus pies. Es decir, ¿cuánta gente literaliza la Biblia cuando es un lenguaje poético? Por ejemplo, por aquello de que alguno no me esté captando, una persona quiere describir a un Dios enojado. Entonces yo digo, el Dios iracundo lanzó llamas de fuego desde sus ojos y con su mano lanzó rayos a la tierra. Es decir, es una forma como decir, está enojado. Y lo podemos decir también no solo de Dios, lo decimos de nuestros familiares. Mi padre salió y echaba humo de sus narices como los toros, ¿verdad? Enojado con y sus ojos brillaban como el demonio. Y no es literal, es una expresión que nosotros usamos y lo podemos hablar de manera poética o lo podemos hablar también de manera simbólica. Entonces, esas mismas formas aparecen en la Biblia y es necesario ver cuando hay una especie de sentimiento fuerte que quiere expresarse a través de una hipérbole o de una metáfora que tenemos que entender, ¿verdad? Vamos a ver aquí, casi se me va. Dice, su cabalgar sobre un querubín y el hacerse visible en las alas del viento. En 2 Samuel está eso, ¿verdad? Su estar de pie y medir la tierra. Su cabalgar en caballos y andar en carrozas de salvación con rayos procedentes de sus manos y el resplandor de su fulgente lanza asombrando al sol y a la luna en los cielos. Todos estos pasajes y otros semejantes no son más que descripciones poéticas de la poesía y la majestad de Dios en su administración providencial del mundo. Las figuras especiales del lenguaje,
usadas en tales descripciones se discutirán en los capítulos siguientes. Bueno, aquí terminamos con la poesía hebrea, esperando que haya quedado la esencia de no literalizar la Biblia. ¿Cuántas expresiones fueron poesías al inicio y la gente lo tomó como una historia real? Se habló en un lenguaje antiguo y la gente lo literalizó. Entonces ahí es donde viene el lenguaje mítico, que mucha gente dice, pero eso es pura mentira. No es mentira, es un lenguaje mítico que transmite una verdad a través de una poesía. Entonces, que nosotros entendamos esto para poder entender mejor la Sagrada Escritura. Bien, que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en otro programa de hermenéutica.